Damos comienzo al quinario de nuestro Padre Jesús Nazareno de la Santa Faz. Durante estos días, el Señor nos convoca y nos ofrece compartir su cruz a cambio de nuestra entrega personal para crecer en amor, misericordia y esperanza. Estamos llamados como miembros de esta hermandad y de la Iglesia a reflexionar sobre cuáles son los fundamentos que nos definen como cristianos. Abramos nuestro corazón a la enseñanza de Jesucristo. Vamos a poner bajo el manto de nuestra Madre, María Santísima de la Trinidad, a todas y a todos los afectados por esta pandemia, así como a cualquier persona que esté sufriendo a consecuencia de una enfermedad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Queridos hermanos, comenzamos la celebración de estos sagrados misterios en el primer día que dedicamos al quinario en honor de nuestro Padre Jesús Nazareno de la Santa Faz. No hay nada más importante para un hermano de la Santa Faz que dar culto a sus titulares. Y nosotros no vamos a abdicar nunca ante ninguna situación ni ante nada de seguir orando, ¿verdad?, con devoción y piedad a nuestros titulares. Por eso vamos a comenzar este tiempo de quinario como una oportunidad en el pórtico de la Cuaresma, como una oportunidad para introducirnos en este misterio de conversión, en este misterio de transformación de nuestra vida y a imagen de Jesús Nazareno de la Santa Faz caminar al Calvario, que es el altar de nuestra salvación, es el altar de nuestra purificación. Y qué mejor que hacerlo de la mano, de esa mano extendida, que nos acoge, que nos toma, la mano del Nazareno de la Santa Faz. Quedarnos en su rostro amoroso, compasivo, misericordioso, mirarle a sus ojos y con humildad
en su presencia, pedirle perdón de nuestros pecados. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Oh Dios, que prometiste permanecer en lo recto y sencillo de corazón, concédenos por tu gracia vivir de tal manera que te digne habitar en nosotros. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Primera lectura. Lectura del libro del Génesis. Al ver el Señor que la maldad del hombre crecía sobre la tierra y que todos los pensamientos de su corazón tienden siempre y únicamente al mal, el Señor se arrepintió de haber creado al hombre en la tierra y le pesó de corazón. Dijo pues el Señor: voy a borrar de la superficie de la tierra al hombre que he hecho, junto con los cuadrúpedos, reptiles y aves del cielo, pues me pesa haberlos hecho. Pero Noé obtuvo el favor del Señor. El Señor dijo a Noé: entra en el arca con toda tu familia, pues tú eres el único justo que he encontrado en tu generación. De cada animal puro toma 7 parejas, macho y hembra. De los no puros, una pareja, macho y hembra. Y lo mismo de los pájaros, 7 parejas, macho y hembra, para que conserven la especie en la tierra. Dentro de 7 días haré llover sobre la tierra durante 40 días con sus noches, y borraré de la superficie del suelo a todos los vivientes que he hecho. Noé hizo todo lo que le mandó el Señor. Pasados 7 días, las aguas del diluvio cubrieron la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. El Señor bendice a su pueblo con la paz. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Hijos de Dios, aclamad al Señor, aclamad la gloria del nombre del Señor. Postraos ante el Señor en el atrio sagrado. El Señor bendice a su pueblo con la paz. La voz del Señor sobre las aguas, el Señor sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es potente, la voz del Señor es magnífica. El Señor bendice a su pueblo con la paz. El Dios de la gloria ha tronado en su templo, un grito unánime: gloria. El Señor se siente sobre las aguas del diluvio, el Señor se siente como Rey eterno. El Señor bendice a su pueblo con la paz. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, a los discípulos se les olvidó tomar pan y no tenían más que un pan en la barca. Y Jesús les ordena diciendo: estad atentos, evitad la levadura de los fariseos y de Herodes. Y discutían entre ellos sobre el hecho de que no tenían panes. Dándose cuenta les dijo Jesús: ¿por qué andáis discutiendo que no tenéis pan? ¿Aún no entendéis ni comprendéis? ¿Tenéis el corazón embotado? ¿Tenéis ojos y no veis? ¿Tenéis oídos y no oís? ¿No recordáis cuántos cestos de sobra recogisteis cuando repartí 5 panes entre 5.000?
Ellos contestaron: 12. ¿Y cuántas canastas de sobra recogisteis cuando repartí 7 entre 4.000? Le respondieron: 7. Él les dijo: ¿y no acabáis de comprender? Palabra del Señor. Queridos hermanos, querido hermano mayor y Junta de Gobierno de la Hermandad de la Santa Faz, queridos amigos todos, hoy comenzamos este primer día de quinario en honor, ¿verdad?, a nuestro Padre Jesús Nazareno de la Santa Faz. Y he querido en este año invitaros a reflexionar progresivamente a lo largo de estos 5 días sobre esa encíclica que nos ha regalado el Papa Francisco, que se llama Fratelli Tutti, ¿verdad? Es decir, todos estamos llamados a ser hermanos. Y comienza con al hilo del Evangelio que acabamos de escuchar, ¿no? Normalmente todos nosotros tenemos la cabeza embotada. ¿Sabéis lo que es tener la cabeza embotada, verdad? Y muchas veces nosotros los propios cristianos tenemos la cabeza embotada de prejuicios. Estamos convencidos de que todo lo sabemos, que nadie nos tiene que enseñar nada, que tenemos pocas cosas que aprender. Y en definitiva, lo que se sustrae y lo sustancial es que hay una ausencia de amor verdadero en nuestro corazón. Es decir, ni sentimos, ni pensamos, ni actuamos conforme al corazón. Y que ese movimiento con sabor a caridad realmente no se ve reflejado en nuestro actuar cotidiano. Por eso el Papa, en la encíclica Fratelli Tutti, nos invita, a imagen de San Francisco de Asís, a proponer a todos los hermanos una vida con sabor a Evangelio. Es decir, superar cualquier barrera física y emocional y abrirnos por entero al otro. Reconocer, valorar y amar a cada persona más allá de la cercanía física. Es decir, más allá del lugar del universo donde esa persona haya nacido o habite. Por eso, queridos hermanos, en este primer día os invito a lanzar una mirada al mundo de la mano del Papa Francisco. Él nos dice que durante décadas parecía que el mundo había aprendido de tantas guerras y fracasos y se dirigía lentamente hacia diversas formas de integración. Por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando empieza a crearse la Comunidad Económica Europea o cuando se establece la ONU, es decir, los derechos fundamentales. Todo eso surge después de una sucesión de calamidades, ¿verdad?, de destrozo de la propia humanidad. Parecía que empezábamos a caminar ya hacia un camino de integración, a un camino de justicia, a un camino de bondad. Pero mira por dónde la historia da muestra de que estamos volviendo hacia atrás. Se encienden conflictos anacrónicos que se consideraban superados. Surgen nacionalismos cerrados, exasperados, resentidos y agresivos. Los conflictos locales y el desinterés por el bien común son instrumentalizados por la economía global para imponer un modelo cultural único. Una cultura que unifica el mundo, pero divide a las personas y a las naciones. Dice el Papa que un mundo globalizado nos hace cercanos, pero no hermanos. El Internet, todas estas cosas, la economía global, la política global,
nos hace cercanos, pero no hermanos. Estamos más solos que nunca en un mundo donde prevalecen los intereses individuales y se debilita la dimensión comunitaria de la existencia. Ese detalle lo podemos observar en nuestras propias familias, en nuestros hogares, en nuestros grupos más cercanos. Aunque tengamos grupos de amigos a los que decimos, estos son mis amigos, al final prevalecen los intereses personales, los intereses individuales. Se observa una especie de desconstrucción de la propia libertad humana para decir que vamos a construir una sociedad nueva desde cero. Es decir, hoy existe en el mundo la cultura de que todo lo anterior, lo que nuestros padres, nuestros abuelos, la historia ha ido creando, eso no sirve de nada, sino que hoy la gente joven y no tan joven piensa que el mundo comienza a partir de nosotros, a partir de cero. Qué ufanos estamos. Pensar que nuestra hermandad, que la Junta de Gobierno de esta hermandad pensase construir la hermandad de hoy desde cero, que todos los 30 años anteriores como si no hubieran existido. ¿Lo veríais lógico? No, ¿verdad? Pues tampoco el mundo puede partir de cero, sino que existe una cultura y una historia milenaria. Por ello se intenta licuar la conciencia histórica, el pensamiento crítico, la lucha por la justicia, los caminos de integración, sustituyéndolo todo por palabras vacías. Si escucháis hoy a los políticos hablar y a la gente y a los tertulianos de los medios de comunicación, si les contáis, contárselo, hacer ese esfuerzo. No vaya a contar de que manejen más de 200 palabras. Y esas 200 palabras lo utilizan para todo, para hablar de fútbol como para hablar de la política, para hablar de economía, para hablar de integración social, de servicios sociales, de lo que sea. En definitiva, todo lo pasan por el tamiz de su individualidad y no de la protección del bien común. Por ello, el mecanismo de muchos hoy en día es generar desesperanza en la sociedad. En muchos países lo que se pretende es generar exasperación, exacerbar y polarizar. Lo estamos viendo en nuestro país. Pero lo estamos viendo en nuestras relaciones humanas. Si os paráis a tomar un café con alguien, a charlar sobre la vida, hoy todo el mundo está en unos extremos que yo desconocía. Estamos totalmente polarizados en nuestras ideas y pensamos más en nosotros mismos. Se deniega el derecho a existir a unos, a otros a opinar, y para ello llega la estrategia de ridiculizar, sospechar y cercenar la libertad. Tú no puedes salir hoy a un medio de comunicación decir que eres católico, que crees en la unidad de España, que crees en el bien común, que crees que lo primero son atender a los más pobres, a los más necesitados. No, eso no viste hoy. Viste que voy con una pancarta de ideología de género, que voy con una pancarta de desconstrucción de la unidad de un país o de los valores más fundamentales y cuestiono el don de la vida, sí al aborto, cuestiono el don de la vida en dignidad hasta la última existencia de la persona y por lo tanto la ley de la eutanasia, a la cual aplaudo también. Eso es lo que viste. Pero hablar a favor de la vida antes, durante y al final de la existencia, eso sí que no viste. Hablar de justicia social de verdad, eso no viste hoy en la actualidad. Eso es lo que el Papa nos está diciendo en este tiempo y para que reflexionemos en esta Cuaresma. Dice el Papa que hoy existe, y lo decía Juan Pablo II y Benedicto XVI, la cultura del descarte. Como pensamos que el mundo empieza con nosotros, pues no es necesario tener hijos.
Y la falta de natalidad hoy en día es brutal. Por lo tanto, también otras culturas que tienen todo el derecho a integrarse en nuestra sociedad y que abogan por una natalidad, terminarán imponiendo un plan cultural distinto al que todos nosotros conocemos. Más temprano que tarde, porque ya está pasando. En España a lo mejor no tanto, pero en Francia, en Inglaterra, en muchas otras naciones europeas. Pero también los ancianos no son útiles, no son prácticos. Por lo tanto, los mandamos y los desterramos, los desencarnamos de nuestros propios hogares. Pero cuando llega la crisis y nos hace falta la paga, los sacamos de la residencia y nos los llevamos a nuestra casa. Pero también en esa cultura del descarte están todos los niños con discapacidades. Entonces, un niño que tenga una discapacidad no merece nacer, porque no es útil ni es práctico para una sociedad utilitarista como la que nosotros vivimos. Por lo tanto, mi hermano Miguel, mis padres, para ser unas personas de este tiempo, de este siglo, tendrían que haber descartado a mi hermano. Pero esto ya lo hacían los griegos y ya lo han hecho otras culturas, la cultura del descarte del que no es útil ni práctico, porque no ven que la vida es un don que recibimos de Dios. Y mi hermano Miguel no será útil ni práctico para muchas cosas, pero el don de su vida, su sonrisa, su mirada, su palabra, eso es innegociable, es insustituible. Y mi hermano expresa toda la dignidad del ser humano. Pero a este mundo no le interesa el que es diferente, el que es distinto. Le interesa solamente el que puede valer para hacer algo. Y junto con esa cultura de descarte de esos elementos de la natalidad, de la ancianidad, de la discapacidad, existen otras formas, como son la explotación laboral, el racismo o modelos económicos basados solamente en el capital, en la pura ganancia, en la discriminación de la mujer, en las personas tratadas como objeto, que es otro modo de esclavitud en la sociedad de nuestro tiempo. Otra realidad es construir una sociedad que dice garantizar la paz en base a una falsa seguridad que se sustenta en el miedo y en la desconfianza. No dejemos que entren los de fuera. No dejemos que entren los que son indiferentes, porque nos van a quitar, porque nos van a robar, porque nos van a conquistar. No, no existe el color, ni la raza, ni el sexo. Somos criaturas de Dios, imagen de Dios. Esto lo ganó el Señor camino del Calvario. Se constata también, dice el Papa, un deterioro de la ética y el devalimiento de los valores espirituales y del sentido de la responsabilidad. Y si miramos a la inmigración, ellos no son considerados suficientes, que tengan suficiente dignidad para participar en la vida social como cualquier otro. Y se olvida que tienen la misma dignidad intrínseca como persona, como la tuya y como la mía. Es inaceptable que los cristianos, los católicos, acepten y compartan esa mentalidad y esas actitudes, haciendo prevalecer a veces ciertas preferencias políticas por encima de hondas convicciones y de la propia fe. Cada persona es digna en sí misma porque es criatura de Dios, independientemente de su raza, de su sexo o de su religión. Todos somos hijos de Dios. Y Jesús de la Santa Faz sube al Calvario para ganarnos la libertad de la esclavitud del pecado y la libertad de la salvación a todos, no a unos cuantos,
sino a toda la humanidad. Por eso un cristiano católico no puede cerrar las puertas. Tiene que abrirlas de par en par y salir a las periferias físicas de los más pobres y a las periferias existenciales de los problemas morales que existen en la sociedad. Vivimos en una era digital, en un mundo de lo digital, que nos lo muestra todo, pero también cada individuo se convierte en objeto de miradas que hurgan, que desnudan y divulgan frecuentemente de manera anónima. El respeto al otro se hace pedazo y de esa manera, al mismo tiempo que lo desplazo, lo ignoro y lo mantengo lejos sin pudor alguno y puedo invadir su intimidad, su libertad hasta el extremo. Los medios digitales, dice el Papa, exponen al riesgo de la dependencia, del aislamiento y de la progresiva pérdida del contacto con la realidad concreta, obstaculizando el desarrollo de las relaciones interpersonales auténticas. Fijaros cuántas personas, su única ventana a la realidad es una pantalla de ordenador o un dispositivo móvil. Pero al final no conocen la realidad, sino que viven en una realidad, ¿cómo se podría decir de esta? Virtual, pero no en la verdad de la realidad. Generan relaciones, citas, comentarios, pero al final es ausencia del contacto del cara a cara. Si es nosotros ahora mismo con las mascarillas y con todo esto, ¿qué es lo que más echas de menos? Miguel, abrazar a tus nietos, ¿verdad? Abrazar a tu madre, abrazar a tus seres queridos, a tus amigos. Pues hoy estamos construyendo otra realidad virtual, donde no existe la afectividad, la cercanía, donde nos creamos un círculo que es acrítico con mi vida, donde uno crece cuando se confronta con el otro. Uno ve su mismidad en el espejo del otro. Ahí es donde nos reconocemos como personas. Por eso, queridos hermanos, en este primer día, lanzar esa mirada al mundo en este quinario. Fijaros, cuando Jesús Nazareno de la Santa Faz subía camino del Calvario, él contemplaba una realidad que no era la realidad que contemplaban las gentes que le miraban y que la abucheaban. Ellos vivían una realidad virtual, no la realidad que le mostraba Jesús. Vivían la realidad que le había impuesto el pensamiento único de aquel momento, organizados por los poderes, tanto religiosos como los poderes civiles. En alguna manera tenían al pueblo en ese opio que hoy el pensamiento único de los lobbies que dominan el mundo y que lo hacen a través de los medios digitales, nos quieren convencer de una realidad que no es la realidad. La realidad es la que muestra el rostro del Nazareno de la Santa Faz. Porque contemplar al mundo, contemplar a los ancianos, contemplar la ausencia de niños, contemplar a los enfermos, a tantas personas necesitadas y los más pobres, ahí está la realidad del Cristo sufriente verdadero. Ahí está el rostro de Cristo. Ahí está la faz de nuestro Señor de la Santa Faz. No en este mundo al que nos quieren embaucar. Y nunca, mejor dicho, Marx llevaría una razón grandísima. Esta nueva religión impuesta por los lobbies de los poderosos se ha convertido en el opio del pueblo que le impide ver su mismidad y le impide ver su propia realidad y les ha eliminado la capacidad del pensamiento y del espíritu crítico para construir una sociedad nueva,
una sociedad, ¿verdad?, que se fundamente en la justicia, en la verdad y busque la paz y el consenso de todos. Por eso, queridos hermanos, la fe no es para vivirla en la iglesia. La fe es para proclamarla, compartirla en la calle, en el mundo y en el templo, como estamos haciendo ahora mismo, celebrarla. Pero no piensen, no caigan en la tentación, no pequen de pensar que la fe no tiene una dimensión pública, política, económica y social. Porque un cristiano, cuando es maestro, como lo es Antonio, o tú cuando estás trabajando en la Renfe, Manolo, cada uno en su despacho, o tú cuando trabajas como policía judicial, o tú como comercial, cada uno en su puesto de trabajo, en su realidad, tiene que ser cristiano. Y no se puede quitar su traje de cristiano. Tiene que dar la cara como hijo de Dios y colaborar en construir una sociedad justa y solidaria, tal como el Señor nos pide. Construir el reino de Dios aquí y ahora. Oremos al Señor nuestro Dios. Por todos los consagrados a Dios, para que con su ayuda puedan cumplir fielmente su propósito. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la paz de los pueblos, para que sin ninguna perturbación puedan servirle en libertad de espíritu. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los ancianos que viven en soledad o enfermedad, para que sean confortados por nuestra fraternal caridad. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros, aquí congregados, para que sepamos usar de tal modo los bienes presentes con los que Dios nos deja de favorecernos, que merezcamos alcanzar los eternos. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Acoge, Señor, estas oraciones que hoy ponemos en tu altar y te pedimos que tenga de un modo especial presente a todos los difuntos de la Hermandad de la Santa Faz. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.
Señor y Dios nuestro, que has creado estos dones como remedio eficaz de nuestra debilidad, concédenos que sean también para nosotros sacramento de vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que por amor creaste al hombre, y aunque condenado justamente con tu misericordia lo redimiste por Cristo, Señor nuestro. Por él los ángeles alaban tu gloria, te adoran las dominaciones y tiemblan las potestades. Los cielos, su virtud y los santos serafines te celebran unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces diciendo humildemente: Santo, Santo. Llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Sal en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Sal en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifique estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Demetrio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu Hijo Juan María, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que así como ha compartido la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítenos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fiel al amor de Dios, digamos como el mismo Jesús nos enseñó: Padre nuestro, sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida
de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Cuerpo y la sangre de Cristo mueren para la vida eterna.
Oremos. Alimentados con las delicias del cielo, te pedimos, Señor, que procuremos siempre aquello que nos asegura la vida verdadera. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Antes de marcharnos, felicito al hermano mayor y a la Junta de Gobierno, pues mantener los cultos. Hay quienes han decidido no hacer cultos en tiempo de pandemia, y como un cristiano en tiempo de pandemia no va a rezar. Entonces os felicito por haber mantenido los cultos y por tener con tanta belleza, ¿verdad?, el altar al Nazareno de la Santa Fe. Y nada, pues animo a continuar este quinario, a vivirlo, y vamos a hacerlo, si os parece, como he hecho hoy, pues de la mano del Papa Francisco. Iremos desgranando y meditando esa encíclica que nos ha regalado para la Iglesia, ¿vale? Y bueno, a los más jóvenes, que ahí tengo dos, pues mañana uno aquí. El día final 2 o 3, pero mañana uno aquí, ¿vale? Muy bien, pues mucho ánimo. Podéis ir en paz.